La formulación de preguntas poderosas es la clave para iniciar y mantener un emprendimiento. En los próximos minutos quiero dejarte esas preguntas poderosas que puedes plantearte al inicio de tu emprendimiento y cada vez que te sientas atorado en medio de obstáculos y situaciones que no te están dejando avanzar. Es importante que formules preguntas y aprendas a formulártelas de forma poderosa para que precisamente empoderen tu ser, porque la buena noticia que te tengo es que todas las respuestas están en ti. Bienvenido. Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, @Emprender después de los 55. Bienvenido, comencemos ya. Te saluda Mauricio Zambrano y bienvenido a este gran episodio donde podrás descubrir cosas muy importantes para tu emprendimiento. Hace poco estaba haciendo un ejercicio para comprensión de lectura rápido y en ese ejercicio, después de leer una página completa, se me pedía que contestara las preguntas qué, cómo, cuándo, cuál y dónde. Y desde allí resumí en menos de 20 segundos lo que tal vez dure 1 minuto y medio o 2 minutos leyendo esa página. Y eso no es ninguna casualidad, es que realmente aplica en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y por eso normalmente has escuchado y venimos escuchando que se trata de pensar en grande, de no pensar en pequeño en tu emprendimiento, en tu vida, en tus sueños. Esto ha sido mal interpretado porque hay gente que me dice, pero es que Mauricio, primero tengo que ir subiendo escalón por escalón y después sí llegar allá. Claro que sí, lo vas a hacer paso a paso, pero necesitas esa visión de pensar en grande. Napoleón Hill nos dice, entre sus estudios y todo lo que nos compartió de sus libros, sobre todo en Piense, hágase rico y las leyes del éxito, etcétera, nos dice que el mismo esfuerzo que gastamos, la misma energía, la misma concentración que gastamos para traer todos los resultados que tenemos hoy en nuestra vida, que para la mayoría no son los que queremos, que son a veces de no abundancia, que son de tal vez poco amor propio, de poco merecimiento, es la misma energía que puedo gastar para emprender, el pensar y el tener resultados positivos, pensamientos positivos, mucha abundancia, gran amor propio y gran merecimiento, entre otros. Y claro, cuando hablamos de la escalera, por ejemplo, Tomás Henry Walsky nos dijo una frase que a mí me ha impactado mucho, te la quiero compartir, y dice que el peldaño de una escalera de mano no está pensado para soportar tu peso, es decir, todo tu peso, sino solo para sostener tu pie el tiempo suficiente para que subas el otro pie al peldaño siguiente. ¿Qué te llega de esa frase realmente? Mira la importancia de esta frase. Quisiera que la reflexiones un poco. Y si quieres, pausa este audio un momento y escúchame de nuevo y piénsala, reflexiónala y mira qué hay para ti. Creo que este autor nos está diciendo que realmente no nos podemos quedar en un solo lugar, que tenemos que estar respondiéndonos rápido las preguntas. Si nos hicimos rápidamente y poderosamente la pregunta,
tenemos que estarla respondiendo, y que finalmente si tú te quedas parado en un solo lugar, es muy posible que esa escalera no soporte el peso y te caigas. Y eso es lo que normalmente le sucede al emprendedor. El emprendedor avanza, sube 2 peldaños, está muy emocionado y en el tercero se encuentra con algo que también se ha denominado la barrera del terror, el miedo. Es decir, ese momento en que vas a pasar a un umbral de libertad, de grandeza, de tener éxito, de tener los sueños que quieres, y resulta que ahí en ese momento es cuando finalmente nos paraliza no el miedo al fracaso, nos paraliza el miedo al éxito, y nos paraliza también el hecho de no habernos preguntado con anticipación ese quién, cómo, cuál, dónde, cómo, para poder tener esas respuestas y haber planificado de manera totalmente efectiva. Pensar en grande es algo muy bueno. Si ustedes ven las personas que han impactado con sus fundaciones y con grandes resultados, es porque finalmente no se han puesto límite jamás. Una madre en un país, en una ciudad en Estados Unidos, fundó Mothers Against Drunk Driving, Madres contra la conducción bajo los efectos del alcohol, en 1980. Esta mujer perdió a su hija porque una persona que iba en estado de ebriedad atropelló a su hija, pero esta mujer eligió, porque este hombre se dio a la fuga, ella eligió crear esta fundación que ha salvado más de 300,000 vidas, y lo hizo desde el amor, no desde la rabia, no desde la tristeza, y cuando creó su fundación la creó generando un resultado de una expansión muy grande. Y así les puedo contar muchas historias donde podemos encontrar este tipo de resultados, que cuando se ha hecho planificación en grande, los resultados han sido grandes. No puedes esperar nada de eso diferente, porque realmente, por ejemplo, Carol Duke, una psicóloga de Stanford, estudió científicamente durante más de 4 décadas cómo influye el concepto de nosotros mismos en nuestras acciones. Y este trabajo ha proporcionado muchos conocimientos sobre por qué es tan importante pensar en grande y por qué es tan importante formularnos la pregunta. Ella, por ejemplo, trabajó con niños y descubrió que existen 2 maneras de pensar: una mentalidad de crecimiento, que suele pensar a lo grande, y una mentalidad fija, que establece límites artificiales. Eso no es nada más ni nada menos que tenemos 2 instancias como pensar o cómo trabajar nuestra mente: el consciente, donde está todo lo claro, lo que vemos y hasta pues lo que inventamos, pero está el subconsciente, que es el que realmente me envía esa información de la realidad que yo creo. Y si yo a ese subconsciente le sé formular las preguntas, él me va a mandar las respuestas. Por eso las repeticiones y todas las cosas que hacemos es para sencillamente entrenar mi cerebro, como cuando voy al gimnasio a entrenarme para sacar músculos o bajar el abdomen o estar muy bien de salud. Requiero poderosamente encontrar que, como decía Duke, las mentalidades pueden cambiar cualquier hábito. De hecho lo hacen. Simplemente lo que requerimos es dedicar tiempo, dedicarte un tiempo, una rutina diaria, a hacerte las preguntas, a formular las respuestas desde lo profundo, a saberte escuchar, y desde ahí entonces agrandar tu vida. Lo grande obviamente nos asusta, porque decimos sí, pero si yo creo algo en grande y me invento algo en grande, también el porrazo va a ser grande, ¿no? Va a ser grande. Sin embargo, la grandeza implica grandeza, o sea, implica resultados extraordinarios. Y extraordinario es que vas a dar la milla extra, es que vas a jugártela por generar
algo extra que no haces, que está fuera de la zona de confort, que está fuera de tu caja. Y eso va a implicar pagar un precio, va a implicar incomodarte, va a implicar moverte. Porque si vas en pos de una gran vida, o sea, estarás persiguiendo esa vida más grande que ojalá puedas vivir, pero la idea no es que la persiga, la idea es que te alcance, que te dejes alcanzar, que tengas la posibilidad de tener esos pensamientos tan grandes que finalmente vas a ser un imán y vas a traer todo eso. Entonces, abrirte a la posibilidad de esa vida y de aquellos que consigan esa vida contigo, pues el éxito y la abundancia va a venir. Cuando yo finalmente empiezo a crear mi emprendimiento, porque en estas primeras instancias no he querido entrar a la parte gruesa de herramientas del emprendimiento, del paso a paso. ¿Por qué? Porque estamos afilando el serrucho, porque es necesario trabajar el ser, porque el proceso se llama ser, hacer, tener. Pero nosotros nos enseñaron que hay que hacer para tener mucho y hay sí ser alguien en la vida. Ese es el mensaje normal que nos han dejado y que siguen dejando los padres a los hijos. Es un ADN que ha sido bastante complicado de quitar y que son muy pocos los padres que entran en conciencia de hablar con sus hijos y crear una conversación empoderante muy diferente a la misma de siempre, que ha sido pues generalmente no fracasar, porque ni siquiera le hablamos a los muchachos y a los jóvenes de fracaso. Tal vez tú como emprendedor ni siquiera sabes qué es fracasar. Tienes miedo a eso, tienes miedo a dejar tal vez un trabajo o algo que tienes medio seguro, como el mono que cuando lo van a cazar le colocan en el hueco de un árbol o de una roca donde solo cabe su mano un maní, y él mete allí la mano para sacar el maní, y cuando tiene la mano adentro vienen a cazarlo. Pero él, en vez de soltar el maní y sacar su mano rápido para volarse, lo que intenta es sacar la mano pero con el maní, o sea, empuñada, y así es muy difícil que salga. Por lo tanto, ahí es donde lo capturan. Y eso nos pasa normalmente. Nos dejamos capturar por el primer cazador que llega, por ese cazador que puede venir disfrazado de familiar, de amigo, de buen samaritano, que te viene a decir: oye, yo te recomiendo que no arriesgues, ten cuidado, mira que no sé qué, mira que sí sé cuándo, te puedes estrellar, mira lo que le pasó a fulano, mira lo que le pasó a sutano, tú tienes familia. Y resulta que los pocos que logran vencer esas conversaciones, soltar ese maní, salir corriendo por sus sueños y por la vida que se merecen, después se encuentran con estos mismos personajes que ya te ven exitoso, grandioso, y dicen: wow, este como que lo logró. Y la frase que vas a encontrar es: yo sabía que tú lo ibas a lograr, yo sabía que tú ibas a poder, yo sabía, yo confiaba en ti. Entonces, no necesitamos que confíen, que no confíen, que crean o no crean. No necesitamos eso. Requiero conmigo mismo creer en mí. Se trata de creer y no temerle a lo grande. Porque ¿sabes qué? Los miedos siempre van a aparecer. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a la mediocridad, o sea, a desaprovechar, a no estar subiendo mi tope todos los días, porque en la medida en que tú subes tu tope, tienes la posibilidad de crecer y no quedarte en ese escalón que se puede partir porque no va a soportar tu peso. Solo está hecho para soportar un pie. Solo está hecho cada momento de la vida y de tu emprendimiento y de lo que estás desarrollando para subir. Por eso yo le digo a mi generación, después de los 50 y los 55, cuando nos quedamos ahí porque veníamos subiendo, creíamos que veníamos subiendo porque veníamos trabajando, ahorrando y creyendo en una pensión, y que esa pensión o esa jubilación me iba a dar para vivir el resto de la vida, que voy a descansar, que por fin no sé qué, que por fin mis hijos van a estar bien y tal vez si tengo nietos, entonces ya me puedo dedicar a mí. Y resulta que nos damos cuenta que no es así. Y cuando no es así, porque tal vez la pensión que te dieron no es ni la mitad del sueldo, cuando te das cuenta que te pasaste 3 o 2 décadas como un autómata y como un zombie, pues realmente te quedas allí. Estoy preparando muchos antídotos porque los tengo, porque me los he aplicado,
para que salgas de zombie, para que seas un zombie con propósito. Y un zombie con propósito es un emprendedor nato, es una persona que genera resultados y que no se para en el pasado, en lo que sucedió, en lo que no hice, en lo que no pude hacer, sino que se para a mirar hacia el frente desde tu presente y ver todo el camino que te queda, todas las posibilidades. No le temas a lo grande. O sea, cuando tememos a lo grande, pues nos predisponemos en contra de todas las bendiciones que vienen, consciente o inconscientemente. Y de esa manera, si tú realmente le temes a lo grande, llega un momento en que optas por buscar resultados y oportunidades pequeñas. O sencillamente estar huyendo siempre de lo grande. Lo grande te anda persiguiendo, déjate alcanzar. O sea, tus sueños te andan buscando, déjate alcanzar. Que no te alcancen el día de tu funeral, para decirte, oiga, te estuvimos alcanzando para ver si por medio tuyo nos convertíamos en vida y nos quedábamos aquí reproduciéndonos en otras vidas y siendo un legado de parte tuya. Pero ya te alcanzamos, ¿para qué? Para enterrarnos. Es muy tarde, entonces. Y de esa manera, pues quedamos en lo mismo de lo mismo. Ahora, si partimos de que el coraje no es carecer de temor, sino recuperarlo, o mejor dicho, recuperar ese coraje y superar el temor, entonces pensar en grande no es carecer de dudas, sino superarlas. Exacto. O sea, no necesitas carecer de dudas para pensar en grande. No te estoy diciendo que no se van a presentar. Te estoy invitando a que te prepares para superarlas, a que no te quedes. Entonces, ¿cuáles son esas ideas? Primero, plantearte las preguntas siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? Siempre que estés pensando algo, oye, mira, voy a emprender tal cosa, o voy a hacer esto con mi emprendimiento. Bueno, ¿para qué? Primero, ¿para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? No importa cómo va a aparecer si tengo un deseo grande. Ahora, exactamente qué es eso, definirlo bien, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Porque hay que enfocarlo con el propósito de vida tuya. Si no conectas con tu propósito no va a pasar nada, y eso te lo he comentado ya en varios podcasts y lo voy a hacer en otros más adelante. ¿Quién es esa persona que va a ejecutar eso? A pesar de que tú puedes ser el cerebro, el emprendedor, ¿con quién lo vas a hacer? Requieres un equipo, requieres una cantidad de gente. ¿Cuál es el orden de las ideas más importantes para ese pensamiento grande y cuál es ese pensamiento grande y ese deseo que va a apoyar tu emprendimiento? ¿Dónde lo vas a realizar? Ese dónde tiene que ver con muchas cosas. Lo voy a hacer virtualmente, lo voy a hacer digitalmente, lo voy a hacer por medio de un lugar que voy a conseguir. ¿En dónde? Es importante plantearse todas estas preguntas y también pues tener grandes ideas, ¿no? O sea, pensar en grande es evitar pensar de manera gradual o limitante, porque realmente si tú evitas pensar de esa manera, por ejemplo decir, ¿qué hago ahora? Pues ese es como el carril lento, ¿no? El qué es realmente, cuál es mi objetivo y ahora ¿cómo me voy a lanzar a crear esas cosas grandes? Otra cosa, no pidas platos a la carta, ¿no? Hubo una campaña muy grande que se hizo en los Estados Unidos y que la hizo Apple, que se llama Piensa Diferente, de donde también Simon Sinek nos pone un ejemplo de cómo, por ejemplo, Apple maneja las cosas desde el para qué, cómo y qué, y que la mayoría de los productos manejan es el qué, siempre presentan primero el producto, después el cómo y después el para qué. Esa campaña Think Different, lanzada por Apple en el 97, mostraba a grandes íconos como Muhammad Ali, como Einstein, como Hitchcock, como Picasso, como Gandhi, muchos, y presentaban cómo esos seres vieron las cosas de manera distinta y que lograron transformar el mundo que conocemos. O sea, la cuestión es qué
esos seres no escogieron entre lo disponible, es que marcaron una diferencia. Y cuando te hablo de que se trata de impactar la mayor cantidad de vidas posibles, la mejor manera de impactarlas es siendo y haciendo la diferencia. ¿Cuál es esa diferencia que tú vas a hacer? Eso que tienes ahí guardado, hay que trabajar y sacarlo porque tienes guardado algo muy grandioso que requieres entregarlo. A partir de mis 50 empecé a generar, hoy en día tengo 58 años, empecé a generar una cantidad de desarrollos, a impactar muchas vidas, a crecer, a formar líderes, a estar en varios países generándole resultados a muchas personas, a apoyarlos a encontrar su propósito de vida, y esas personas están generando su propósito de vida, sus emprendimientos, su liderazgo. Por eso me autocalifiqué el doctor propósito, porque el antídoto, desde la frase que creé, zombies con propósito, el antídoto para salir de zombies se llama propósito, y por eso creé un hashtag llamado puro propósito. Y el propósito viene con diferentes antídotos. Esos antídotos son con los que yo me dedico a formar a la gente por medio de mis talleres, charlas, conferencias, certificaciones. Me puedes escribir Mauricio Zambrano R, me puedes escribir en el Messenger, me puedes escribir en mi página mauriciozambrano.com. Ahí también me ubicas. Mi Instagram también es Mauricio Zambrano R. Casi todas mis redes son Mauricio Zambrano R. Me puedes conseguir y también puedes entrar en inlila.org/cursos. Allí están todos los antídotos, cómo te los voy entregando y cómo si te los inyectan y te los instalas vas a salir de zombie, vas a salir de la sobrevivencia y vas a crear resultados grandes. Entonces, la idea es que estos seres escogieran entre opciones disponibles que en realidad para ellos no sirvieron, no escogieron ninguna. ¿Cuáles eran? Sino que se imaginaron resultados que nadie había conseguido antes. ¿Qué es eso por ejemplo, nadie había concebido doctor propósito, nadie había concebido puro propósito, nadie había concebido zombies con propósito? Y te cuento esto no para sacar mi ego ni nada de eso, sino que yo tengo la evidencia de lo que te estoy hablando y te estoy diciendo. Nadie ha sacado Emprender después de los 55 y son muchas las entrevistas que me hacen, las revistas que me entrevistan, los programas a que me invitan para ver cómo es que yo estoy hablando de eso y cómo es eso si nadie pensaba en eso. ¿Quién va a pensar en emprender después de los 55, de los 50? Si ya estamos es para que nos echen al hueco con tierrita y todo, o nos hagan una cremación y chao. Pero realmente llegó la hora de tomar esa bandera y desde ahí, pues sencillamente yo no pedí platos a la carta, yo hice mi propio plato, he creado mi propio diseño y te invito a que lo hagas. Otra de las grandes ideas es actuar con audacia, es decir, los grandes pensamientos no llevan a nada sin acciones audaces. Hay que lanzarse a hacer esto, un podcast. Tú también lo puedes hacer y lo puedes hacer con lo que quieras. Si a ti te gusta la cocina, pues haz recetas por un podcast. No sé, son muchas las ideas. ¿Cuáles son los modelos, los sistemas, los hábitos, las relaciones de otras personas que ya han encontrado respuestas y cómo tú puedes tomarlo mejor para crear tu propia fórmula, tu propia receta? Y deja de temerle al éxito. Lánzate porque allí están todos los resultados grandes de mi vida. Recuerda, mi nombre es Mauricio Zambrano, estoy para servirte siempre, para entregarte esos antídotos que te van a sacar de esa vida de zombie. ¿Por qué descubrí los zombies? Porque leí una frase de Benjamin Franklin que decía, los hombres, él escribió eso en el siglo XVII, los hombres los están enterrando, los hombres están viviendo hasta los 25 años y los están enterrando a los 75, es decir, duramos 50 o 60 años, 5 o 6 décadas andando por la vida como zombies. Hoy tienes la oportunidad de dejar de ser uno de ellos. Ánimo
adelante, recuerda que estoy solo a un abrazo y recuerda que tú eres puro propósito y yo soy puro propósito y el propósito nos une para impactar muchas vidas, ser y crear la diferencia. Hasta pronto. Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra comunidad de Facebook @Emprender después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.